Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Y la enseñanza que he preparado para esta mañana es el resultado de la petición de muchísima gente. Muchas personas me han escrito y me han dicho: pastor, sería bueno que usted diera una enseñanza. Yo he hecho algunas enseñanzas escritas al respecto, pero nunca he dado una aquí que quede grabada en video para ser montada posteriormente a la página de YouTube. Y muchas personas me escribieron justo en estos días acerca de que diera una enseñanza sobre lo que es la fecha del nacimiento de Yeshua. Y como tanta gente me escribió, yo dije, bueno, vamos a darles pues una enseñanza sobre esto. Y he preparado esta mañana esta enseñanza sobre la fecha verdadera del nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías Yeshua, Jesús. Esa es la enseñanza que he preparado para esta mañana y quiero por favor que usted esté muy atento a todo esto, puesto que comúnmente por tradición se nos ha enseñado que Jesús, Yeshua, nació el 25 de diciembre. Y esa es una tradición muy fuerte. Y es una tradición que está allí y que incluso a muchos cristianos les cuesta trabajo creer que esa no es la fecha. El 25 de diciembre, como fecha de nacimiento de Jesús o de Yeshua, ¿sí?, es a los cristianos lo que a muchos católicos es dejar de venerar y adorar a la Virgen María. Usted ve que hay muchos católicos que para ellos es complicadísimo. Y dice, pero ¿por qué voy a dejar de venerar a la Madre de Dios? Si es la Madre de Dios, santa, pura, casta, siempre virgen, ¿sí? Y ellos tienen ese pensamiento y se quedan allí en ese pensamiento. Pues eso mismo que sucede con ellos, le sucede a muchos cristianos con él. 25 de diciembre. ¿Cómo es posible que no sea la fecha? No, esa debe ser la fecha. Pero vamos a ver entonces en esta mañana algunos aspectos para que entendamos, ¿sí?, desde la palabra cuál fue el nacimiento y la fecha real de ese acontecimiento tan grande para el ser humano como fue el nacimiento de nuestro Señor. Lo primero que debemos entender es que había una promesa, o hay promesas, había promesas desde la antigüedad que profetizaban el nacimiento de un hijo, el nacimiento del Hijo de Dios. Y si nosotros vamos a lo que es la profecía del profeta Isaías, por favor abra su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Escuche a la lectura que yo le voy a hacer. Yo sé que usted lo tiene en su Biblia ahí, pero escuche muy atento la lectura que le voy a hacer de ese texto. Dice así: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Estará el principado sobre su hombro, y el maravilloso consejero, Dios fuerte, el eterno Padre, llamará su nombre Príncipe de Paz. Pues su principado grandioso y su paz no tendrán fin. ¿Por qué se llamaría ese niño Príncipe de Paz? Porque su principado sería grandioso y su paz no tendría fin. Sentado en el trono de David y sobre su reino, lo establecerá y afirmará con justicia y derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Sebaot hará esto. Yahweh de los ejércitos, Sebaot, hará esto, ejércitos. Si ustedes escucharon la lectura, dice: estará el principado sobre su hombro y el maravilloso consejero, Dios fuerte, Dios poderoso, el Padre eterno, llamará su nombre. Comúnmente la gente lee ese texto de acuerdo a las versiones populares como si el nombre del Mesías o la forma en que fuera conocido iba a ser maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. No, el texto lo que está diciendo es que el maravilloso consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno le llamará a él. ¿A quién? A su hijo, Príncipe de Paz.
Sar Shalom. Príncipe de paz, Sar Shalom. ¿Y por qué le pondría ese nombre, príncipe de paz? Pues su principado, ¿sí? Pues su principado sería grandioso y su paz no tendría fin. Su paz no tendría fin. Por eso sería conocido de esa manera. Y tendría que venir este hijo. Ahora bien, comúnmente en el pensamiento judío se dice que Dios no tiene un hijo. Si usted habla con un judío, él le va a decir, un judío que no acepta ni cree que Yeshua sea el Mesías, le va a decir, eso es imposible, porque Dios no tiene hijo. Pero lo dice, si lo dicen es por desconocimiento de la palabra, es porque tienen una ¿qué? Una venda, como dice la palabra, que no les permite ver, que aunque quieran ver, no ven, dice el apóstol Pablo. Han sido entregados a la ceguera espiritual. Porque cuando nosotros leemos Proverbios 30, versículo 4, ahí afirma y habla del Hijo de Dios. Proverbios 30, versículo 4. ¿Lo tiene? Proverbios 30, versículo 4 dice: ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Ahí están pocas palabras diciendo quién fue el que descendió y el que subió, ¿no? ¿Quién es el que hace esto? ¿Quién es el que ha encerrado los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién es el que ha hecho todo esto? ¿Quién es el que lo ha hecho? Obviamente la palabra dice que por medio de Yeshua se hicieron todas las cosas. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él, dice la palabra. Él fue el instrumento creador del Padre eterno. Yeshua es la palabra del eterno Dios. Y dice que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Yeshua es la palabra encarnada de Dios. Yeshua es la palabra de poder que crea todo. En Él estamos nosotros creados. Él mismo nos hizo a nosotros. Fue el instrumento que el Padre eterno usó para crearlo todo. Por eso Él participó, el Hijo participa de la creación juntamente con su Padre. Y por eso dice, ¿cuál es su nombre? El nombre de Dios. ¿Y cuál el nombre de su Hijo? Si lo sabes. Ya se nos está hablando allí. Y se nos está interrogando acerca del nombre de su Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Y la palabra es clara. Entonces, la palabra nos está revelando que el eterno Dios, el Padre Celestial Yahweh, tiene un hijo llamado Yeshua, el nombre que ha sido dado a los hombres. ¿Cuál es el nombre que ha sido dado a los hombres? En el cual tenemos salvación. Yeshua, Salvador, significa. Yeshua, como nombre, significa ¿cómo? ¿Significa qué? Salvador. Y ese es el nombre que nos fue revelado. Hoy nosotros sabemos cuál es el nombre. Si a nosotros nos preguntara el proverbista, ¿cuál es el nombre de su hijo? No tenemos que dudarlo. ¿Cuál es su nombre? Yeshua, que transliterado al español es Jesús. Ojo, transliterado, no traducido. Una cosa es traducción, otra cosa es transliteración. Alguien me pregunta, ¿se puede usar el nombre de Jesús? Claro que se puede usar el nombre de Jesús. Es la transliteración, así como Jesús es la transliteración de Yeshua al griego. Jesús es la transliteración de Yeshua al griego. Y Jesús es la transliteración de Yeshua al español. Es una transliteración, no una traducción. Los nombres no tienen traducción, pero sí se les puede hacer transliteración. ¿Me hago entender? Que es muy diferente. Porque si fuéramos a traducir al griego, por ejemplo, Yeshua, de la palabra Yeshua, el nombre Yeshua viene de la raíz Yeshua en hebreo. Yeshua, ¿qué es Yeshua? Salvación. Salvación, Yeshua. De ahí viene Yeshua, que es Salvador. Entonces, Yeshua. Entonces, si decimos Yeshua, tradúzcalo al griego, ¿cómo sería? Yeshua, Soter, Salvador.
traducido. Yeshua, traducido al griego, Soter. Yeshua, traducido al español, tradúzcalo, Salvador. Ahora transliteremos. Yeshua, transliterado al español, Jesús. Vamos entendiendo esto, ¿no? Es la transliteración. Entonces no hay problema en usar Jesús. Obviamente el sentido de Jesús se halla en Yeshua, porque ¿qué es Jesús? Bueno, hay que buscar la palabra de donde fue transliterado. Y fue transliterado ¿de dónde? De Yeshua. Y Yeshua como nombre es Salvador. De la raíz, ¿sí? O su raíz está en Yeshua, que significa salvación. ¿Ok? Ok, bueno, entonces dice acá la palabra que el eterno Dios tiene su Hijo. Y pregunta, ¿él conoces el nombre de su Hijo? Hoy para nosotros ha sido revelado el nombre de su Hijo. Para entonces era un misterio, pero se sabía que el eterno Dios tenía un Hijo. Ahora bien, ese Hijo no fue prometido y ya nos fue dado, nos fue entregado, se hizo carne y su nombre fue dado como príncipe de paz. Obviamente era una paz como la que él dijo. Yeshua dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se las doy como el mundo se las da. El mundo está esperando paz mundial, como las reinas de belleza, ¿no? ¿Sí? La paz mundial, que para el mundo es la ausencia de toda guerra, de toda batalla, de toda contienda. Y eso va a suceder, sí, eso va a suceder cuando sea la segunda manifestación del Mesías, cuando sea su regreso. Lo que muchos no entienden es que en su primer regreso Él vino a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, ¿sí? Porque la paz que Yeshua da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Primeramente había que hacer paz con Dios antes que la paz en el mundo. Primeramente la paz con Dios, porque ¿qué nos ganamos con tener paz mundial si estamos siendo enemigos de Dios? Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua Mesías. Es decir que la paz que Él vino a traer, esa paz gloriosa, la cual no tendrá final, es la paz que Él puso entre Dios y nosotros. Porque ciertamente por naturaleza éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Y todo aquel que no viene al eterno Dios es enemigo de Él. Por eso dice la palabra: si alguno es amigo del mundo, se constituye en ¿qué? En enemigo de Dios. En enemigo de Dios. Y por naturaleza el hombre, el ser humano, es enemigo de Dios, porque está apartado de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Yeshua y aceptamos su salvación, aceptamos todo su plan de redención, aceptamos su señorío y creemos en Él y nuestra fe está depositada en Él, entonces quedamos como justificados. Y por medio de esa justificación viene la paz que hay entre Dios y nosotros. Es decir que en su primera venida, el propósito de Yeshua era restablecer la paz entre Dios y los hombres. Porque si el hombre queda como enemigo de Dios, pues no tiene otra opción que la condenación, que la muerte eterna. No hay otra opción. Esa era la única opción que había para el ser humano. Sin embargo, cuando Yeshua aparece en el escenario, abre entonces la puerta, abre la oportunidad para que haya paz entre nosotros y Dios. Esa paz que no tendrá fin. Esa es la paz que no tendrá fin. Y de eso se trata esto. Por tanto, la palabra ya había hablado, ya se había profetizado que nos iba a ser dado un hijo. Ese hijo no iba a ser cualquier hijo, iba a ser el hijo de ¿quién? De Dios, el cual iba a traer una paz sorprendente.
Y ese tiempo se cumpliría. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se acercó, cuando llegó, que se cumpliera el tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? A su Hijo. A aquel Hijo que había sido profetizado, prometido. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, el cual vino por naturaleza como ser humano. Se hizo ¿qué? Hombre. De hecho, de eso se trata la humillación del Mesías, que habiendo estado en la gloria del Padre mismo, pues él habitaba en el mismo Padre. Por eso Yeshua dice: yo vengo del Padre, salí del Padre, procedo del Padre. Dejó esa gloria tan tremenda, abandonó esa gloria tan poderosa para hacerse hombre y nacer del vientre de una mujer, nacido de mujer, nacido bajo ley, hiponomos, bajo ley, hiponomos, bajo ley. La expresión hiponomos, bajo ley, no bajo la ley, sino ese la es sobra, porque en el texto griego no tiene el artículo como tal. Usted lee el texto griego y no dice hiponomos, sino dice hiponomos, ¿sí? Bajo ley es una expresión que en la antigüedad significaba estar señalado por la ley. ¿Y a quién señalaba la ley? Al que la había quebrantado. Y la ley señalaba al que la había quebrantado para demandar justicia, es decir, condenación. Es como el dedo acusador de la justicia que acusa a alguien que ha infringido ¿qué? La ley. Si una persona roba o una persona comete un delito, inmediatamente el dedo de la justicia ¿qué hace? Acusarlo. Y demanda que esa persona pague, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces dice acá, nacido bajo ley, es decir que él mismo se expuso al ser hombre a quedar señalado ¿por quién? Por la ley. Pero la ley en realidad solo señala al que la quebranta. Y la palabra dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Y qué es el pecado? La infracción o el quebrantamiento ¿de qué? De la ley. Sin embargo, se hizo hombre para quedar en esa naturaleza que todos tenemos, con el propósito de enfrentar así el pecado. Y dice que lo hizo así con un propósito: para redimir a todos los que estaban bajo ley, a todos los que estaban señalados por la ley. ¿Y cuántos estaban señalados por la ley? ¿Cuántos? Todos, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Es entendible? Ok. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Claro, para sacar a todos los que están señalados como infractores de la ley, como quebrantadores de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es decir, de pasar de estar señalados por la ley como infractores a ser hijos. Y los hijos son los que hacen conforme a la voluntad de Dios, cumplen sus mandamientos. Como dijo el Señor: si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. Entonces, la palabra enseña que Él debía venir. Y obviamente hizo esta primera venida, porque la Biblia enseña dos momentos del Señor, dos apariciones. Hay profecías que hablan de estas dos. Veamos. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice esta profecía, esto es una profecía que se escribió antes de la venida del Mesías. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
el justo Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Mire, vendrá, tu rey vendrá a ti, el justo Salvador. Ya desde ahí se estaba identificando. ¿Cuál era el nombre, no? El Salvador, ¿sí? Yeshua. Él era el que iba a venir, el justo. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, tranquilo, Parácletos, abogado, tenemos ante el Padre a Yeshua, el justo. Y dice acá, el justo Salvador, y vendrá como humilde, en humildad, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Un asno. Eso mostraba su primera venida. Mostraba a aquel rey humilde, aquel rey que se entregaba, que no venía para gobernar, sino para servir. Como dijo el Señor: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Vino como cordero. Y de allí que veamos y entendamos textos como el de Isaías 53, que son tan poderosos. Ese texto de Isaías 53 es uno de los textos más gloriosos que hay en la Biblia, que hay en las Escrituras. Cómo habla de aquel siervo sufriente. Cómo habla de ese siervo que iba a llevar sobre él el pecado de todos nosotros. De cómo iba a ser desfigurado. De cómo iba a ser quebrantado. De cómo iba a ser dado por todos nosotros y ser llevado como una oveja al matadero. Y cómo iba a ser escarnecido por amor a nosotros, dice allí el profeta Isaías en el capítulo 53. Y habla de esa gloria tan tremenda. Y dice que todo esto tenía un propósito: para que nosotros tuviéramos en Él la redención, para que tuviéramos en Él la salvación, para que tuviéramos en Él la esperanza. Entonces se hablaba de un Mesías que iba a venir. Un Mesías que iba a venir hecho hombre, que iba a ser dado, que iba a ser engendrado en una mujer, en una virgen, en una doncella. Y que este Mesías iba a nacer, y que iba a sufrir, y que iba a padecer, e iba a llevar todo nuestro pecado sobre él. Pregunta: ¿se cumplió ya esa primera venida? Ya se cumplió. Obviamente hay una segunda, que es la que estamos esperando. Por ejemplo, la que habla Daniel capítulo 7 versículo 13. Cuando dice Daniel allí en el capítulo 7 versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, a ese hijo de hombre le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ya se cumplió esta? Esa es la que estamos esperando cuando Él venga. Ya no va a venir humilde, ya no va a venir como siervo, ahora va a venir como rey. Ya no va a venir como un cordero, va a venir como un león. Ya no va a venir a rescatar, va a venir a traer juicio. Pues el tiempo del rescate es hoy aún. Y cuando Él venga, vendrán las nubes de su poder. Por eso el Señor usaba este texto. Y por eso Él decía: verán al Hijo del Hombre venir en las nubes de su poder. ¿Sí? Y cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes, Él estaba hablando de ese texto. Por tanto, la Biblia nos está mostrando que había dos momentos del Mesías, dos momentos, y se tenían que cumplir. Porque si no se hubiera cumplido el de venir humilde, cabalgando, ¿sí?, sobre un asno, pues entonces el profeta Zacarías hubiese sido un mentiroso. Pero los profetas lo profetizaron. Aún Isaías en el capítulo 53 tenía que venir ese ser siervo sufriente que iba a entregarlo todo para que se cumpliese toda la escritura. Entonces, mis amados, desde allí se nos estaba mostrando
que iba a venir y tenía que venir Yeshua, o el Mesías tenía que venir. Y tenía que venir nacido de una mujer. Obviamente ese evento iba a trascender. Iba a ser un evento glorioso, un evento poderoso. Iba a ser un evento que iba a transformar la historia de la humanidad. Y es increíble que un evento tan grande, tan poderoso, comúnmente la gente dice, no se sabe en realidad a ciencia cierta cuándo nació Jesús. Unos dicen el 25 de diciembre. Los que siguen en la corriente del 25 de diciembre, pero de pronto aceptan que no nació allí, muchos dicen, no, la verdad es que nadie sabe en qué fecha nació, entonces pues tuvo que haber nacido en alguna fecha, entonces pues celebrémoslo el 25 de diciembre. La pregunta es, ¿será posible que un evento tan trascendental, tan importante, no haya quedado registrado con una fecha exacta? ¿Será verdad que no esté allí? Al contrario de lo que la gente opina y cree, la Biblia sí es muy clara y nos dice la fecha. Para eso vayamos a Lucas capítulo 2. Voy a leer los dos primeros versículos en la versión Reina Valera del 95, de 1995. Tomé acá una versión popular, la versión Reina Valera de 1995. Dice el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces ya se nos da un dato, ¿cierto? La Biblia nos da un dato, que en tiempos de César Augusto, o de Augusto César, ¿sí? Recuerda que César era el título y Augusto era el nombre, ¿sí? En tiempos de Augusto César se hizo un censo, un empadronamiento, como lo dice acá esta versión. Y dice que se hizo, según esta versión, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿en qué fecha fue gobernador Cirenio? Sería lo más sensato, ¿cierto? Porque allí ya podemos entender en qué fecha nació ¿quién? El Mesías. Entonces cuando nosotros recurrimos a la historia, porque para eso hay que recurrir a la historia, a los descubrimientos arqueológicos y a todo lo que estas ciencias nos ayudan, nos aportan, nos damos cuenta que Cirenio, llamado Quirinio en realidad, o en griego Quirinius, ¿sí? Allí, como usted lo puede apreciar, en griego aparece como Quireniu, ¿sí? Lo han traducido algunas versiones como Quirinio, otros como Cirenio. Entonces usted lo puede encontrar a veces como Cirenio, Quirinio o Quireniu en griego, Quireniu. Entonces, la historia nos muestra que se hizo un censo, ¿sí? De parte de Cirenio, efectivamente. El problema es el siguiente, que el censo que hizo Cirenio, fue en el año, de acuerdo al calendario en el que estamos, en el año 6 después de Cristo. Entonces, si ese censo se hizo en el año 6 después de Cristo, empezamos a tener problemas. Porque según Lucas, fue en el censo de Quirinio, y ese censo se hizo en el año 6, y no podemos desconocer la historia. Algunos dirán, yo sé que algunos, se equivocaron los historiadores. No, los historiadores no están equivocados. Las fechas no están equivocadas. Hay muchos datos históricos respecto de este censo que es imposible que todos los datos históricos estén equivocados. Todos dan la misma fecha, 6 del año después de Cristo, 6 después de Cristo. Es de allí que la alta crítica dice que la Biblia tiene muchos errores. Y hay grandísimos errores, según ellos, en las Escrituras. Y es que de acuerdo a esto sí lo hay. Ahora, la situación se agrava. Cuando nosotros buscamos Mateo, capítulo 2, ¿sí?
Cuando ustedes buscan Mateo capítulo 2, nos habla del nacimiento del Mesías. También, hablan al respecto, ¿sí? De esto. Y por ejemplo dice Mateo 2:1, después del nacimiento de Jesús, después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Mire que nos dice que pasado ya el nacimiento del Mesías, estaba sobre Judea como rey ¿quién? Herodes. Pero resulta que Herodes reinó hasta el 4 antes de Cristo. 4 antes de Cristo reinó Herodes, según la historia, según los datos históricos. Entonces tenemos dos datos, uno de Lucas y uno de Mateo. El de Lucas dice que fue en el tiempo del censo de Cirenio o Quirinio, que fue en el año 6 después de Cristo. Y el de Mateo dice que después del nacimiento de Yeshua estaba como rey sobre Judea Herodes, pero Herodes muere el 4 antes de Cristo. ¿Cuántos años hay de diferencia? ¿Aproximadamente cuánto? 10, 11 años, contando el año 0, que se cuenta dentro del calendario gregoriano, para antes y después. Entonces hay una diferencia enorme. ¿Quién es el que está errado? ¿Lucas? ¿Mateo? Todo esto es parte de la ficción. Entonces nos metieron entonces un cuento allí. Y eso es algo que hay que resolver. Cuando yo estaba en el seminario se nos presentó este problema. Y cuando se nos presentó este problema, lo que yo aprendí en el seminario fue que eso era un error de Lucas, que evidentemente Lucas se había equivocado. Yo decía, es imposible que Lucas se haya equivocado. Y eso fue lo que aprendimos. Por tanto, desde muchos púlpitos se enseña, Lucas se equivocó. Esa fue la respuesta. La alta crítica decía, ¿cómo es posible que suceda eso? A ver, teólogos, expliquen esto. Y la explicación fue, Lucas se equivocó. Y esta es la explicación que se da en los seminarios de alta teología. Lucas se equivocó. La pregunta es, si Lucas se equivocó en eso, ¿en cuántas otras cosas más se pudo haber equivocado? Entonces, ¿qué tan confiable es el evangelio de Lucas? ¿Y qué tan confiable entonces sería también el libro de los Hechos que fue escrito por Lucas? ¿Se equivocó Lucas? ¿O habría otra cosa allí? Bueno, volvamos al texto. Escuchen esta traducción que les voy a hacer del texto griego. Me di a la tarea de entender el texto, de revisarlo una y otra vez, de ver todos los argumentos del texto, de meterlo dentro de todo el rigor, y este es el resultado del texto. Escúchenlo bien. En días de César Augusto se promulgó un edicto para censar toda la tierra habitada. ¿Qué es este? El edicto, ¿no? El edicto del censo. Fue primero que el censo que hizo Quirenio, gobernador de Siria. Entonces, según las escrituras, lo que está diciendo Lucas es que siendo César Augusto, ¿sí?, emperador, y obviamente no hay ningún problema con César Augusto como emperador en ese sentido, porque César Augusto gobernó entre el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Gobernó sobre todo Roma César Augusto, desde el 27 antes de Cristo hasta el 14. Entonces César Augusto aún estaba como rey allí en ese momento, pero se habla de un censo y dice que se promulgó un edicto para censar toda la tierra. Pero dice, es decir, este edicto, este censo fue primero que el censo que hizo Quirenio, gobernador de Siria. Lucas no está diciendo en realidad
que fue en el tiempo del censo de Quirenio, sino que ese censo fue antes del de Quirenio. Y entonces ahí ya se empieza a aclarar todo. Fue antes. Entonces ahora nos toca a nosotros buscar en la historia, ¿cuál fue ese censo? ¿De dónde salió ese censo? ¿De qué se trató ese censo? ¿Y por qué Lucas escribe de esta manera? ¿Qué sucedió? Primeramente entendamos el censo de Quirenio, o de Cirenio, o de Quirinio, como lo quiera llamar, ¿sí? El censo de este hombre fue muy importante, porque marcaría la historia de todas las provincias que estaban bajo el dominio de Roma. Pues fue el censo que se hizo con el objetivo de imponer el impuesto para César. Ese impuesto como tal no existía. Ese impuesto tenía una característica, ¿sí?, principal, y esa característica tenía que ver con su propósito fiscal, para marcar un impuesto exclusivo para César. Recuerde que sobre ese impuesto le preguntaron ¿a quién? Al Señor Yeshua. ¿Sí? ¿Es lícito pagar impuesto a César? ¿Y qué dijo el Señor? Páseme una moneda. ¿Quién está en la cara? Pues César. Pues denle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Era el impuesto para César. Ese censo armó un revuelo tremendo, poderosísimo. Ese impuesto hizo que se levantara una revuelta y se fundara un grupo radical en Israel llamado los celotes, o en español los celosos, ¿sí? ¿Sí? Zelotes, ¿sí? Zelotes en griego, zelotes en griego, celosos en español. Los celosos, los que tenían celo por el Señor. Estos celotes se levantaron, y se levantaron en cabeza de un hombre llamado Judas el Galileo, y esto está registrado en muchos escritos históricos. Y se levantó Judas el Galileo juntamente con un fariseo llamado Sadoc, y ambos fundaron este movimiento. Era un movimiento radical que se oponía a pagar este impuesto, y se convirtió en un movimiento armado, que por medio de las armas buscaba liberar a toda Judea del dominio ¿de quién? De Roma, que ahora les imponía este fisco, ¿sí? Les hacía pagar este impuesto. Fue tan importante este censo que el mismo Lucas lo vuelve a usar como referencia histórica en Hechos capítulo 5 versículo 37. ¿Lo tiene? Después de se levantó Judas el Galileo en los días ¿de qué? Del censo, e incitó al pueblo tras sí. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, ese censo del año 6 después de Cristo marcó históricamente al pueblo en ese momento. Es decir, que se levantó este hombre, crearon allí, y se levantaron para combatir contra el imperio. De hecho, uno de los discípulos del Señor pertenecía en algún momento a ese grupo. Había 4 grupos para entonces en Israel, ¿sí? Los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Y uno de ellos, según lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 15, se llamaba, uno de los discípulos, uno de los apóstoles, uno de los 12, se llamaba Simón el celote, porque había venido del grupo de los celotes. Es como Pablo. ¿Pablo de qué grupo venía? De los 4 que le nombré, de los fariseos, saduceos, esenios o de los celotes. ¿De dónde venía Pablo? De los fariseos. Pablo dice: yo soy fariseo. Y de hecho dice: soy fariseo de fariseos. ¿Sí? Él venía de los fariseos. Este Simón, que era uno de los discípulos, uno de los apóstoles. No estoy hablando de Simón Kefas, no estoy hablando de Simón Pedro. Este era otro Simón, porque estaba entonces Simón Pedro, ¿sí?
y estaba Simón el celote, porque este venía de ese grupo de los celotes, grupo que se fundó precisamente después de esta situación del censo. Entonces este censo se convirtió en algo muy importante, en un referente histórico, el cual Lucas, siendo un hombre muy preparado, muy estudiado, entendido en la historia, usó como referencia para siempre a mostrarnos el tiempo en el que sucedían las cosas. Tanto este grupo de los celotes como lo que se da con el mismo censo de Quirinio, entonces se da en el año ¿qué? 6 después de Cristo. Y por eso es que Lucas lo usa. Entonces a partir de allí Lucas dice, bueno, hubo un censo, pero este censo fue primero que el de Quirinio. Entonces hay que buscar hacia atrás cuál fue ese censo. Hay que irnos hacia atrás, dónde fue ese censo y cómo fue ese censo. Y la Biblia nos habla acerca de este censo, nos habla acerca de lo que se hizo. La Biblia no, perdón, la historia. Yo dije la Biblia, ¿cierto? No, la historia nos habla acerca de este censo. Está escrito en la parte histórica, ¿sí?, llamada los decretos de Augusto. Dice en los decretos de Augusto, abro comillas, dice: y de nuevo, con la autoridad imperial, yo, César obviamente, está hablando César Augusto, solo autoricé un lustro. ¿Un lustro de cuántos años es? 5 años. Siendo Gayo Censorino y Gayo Asinio cónsules de Roma. Ellos eran los cónsules de Roma. Entonces mire que se nos habla y se nos da especificaciones. Estos dos cónsules, Gayo Censorino y Gayo Asinio, fueron nombrados cónsules en el año 8 antes de Cristo. 8 antes de Cristo, ojo. Fueron nombrados cónsules, durante cuyo tiempo contamos 4.233.000 ciudadanos. Entonces se hizo un censo, y este censo se hizo en cabeza de Gayo Censorino y Gayo Asinio. Ellos fueron nombrados en el año 8 antes de Cristo, y en el año 7 antes de Cristo empezó el censo. Un censo que iba a durar ¿cuántos años? 5. ¿Cuándo empezó entonces el censo? ¿En el año qué? 7 antes de Cristo. Ahora bien, la arqueología ha descubierto y se descubrió una tablilla en la que estaba inscrito, ¿sí?, que en el año 7 antes de Cristo, escúcheme bien, en el año 7 antes de Cristo, cuando Publio Quintilius Varus era el gobernador de Siria, Quirinio era el militar en jefe de las fuerzas sirias de aquel gobernador. Es decir, que Quirinio también participaría ¿de qué? ¿De qué participaría? Del censo que se hizo ¿cuándo? El 7, pero no como gobernador, porque para ese momento era un militar. Él ya llegó a ser nombrado gobernador ¿cuándo? En el año ¿qué? 6 después del Mesías, pero acá estamos en el año 7 antes del Mesías. Para ese momento era un militar que estaba bajo las órdenes del gobernador de ese momento, quien era Quintilius Varus. Él era el que estaba allí. Entonces ya tenemos aquí que hay un censo antes del que hizo Quirinio, y es en el año ¿qué? 7 antes del Mesías. Por tanto ya empiezan a cuadrar las cosas. El año 7. Entonces sigamos acá con nuestra lectura. Dice aquí, vamos a ir a nuestra lectura, vamos a leerla. Dice: en días de César Augusto se promulgó un edicto para censar toda la tierra habitada. El edicto, fue primero que el censo que hizo Quirinio, gobernador de Siria. E iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. Mire que en este censo que se hizo antes del de Quirinio, todos iban a registrarse a su ciudad. Es decir, que se hizo conforme a las normas establecidas por Judea, no por Roma, porque Roma no exigía que tenían que ir hasta sus ciudades. Por tanto, no fue algo que se hizo en cabeza de Roma como tal,
Pero obviamente estos censos sí tenían que ser avalados por los gobernadores. En este caso el gobernador de Siria tenía que avalar esto, ¿sí? Tenía que hablar todos estos censos. Entonces dice acá, dice, e iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David llamada Betlehem, es decir, casa del pan, Belén, casa del pan, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con Miriam, María, su madre, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo recostó en un pesebre, porque ellos no encontraron lugar en el alojamiento. Y en aquella región había pastores, acampando a cielo abierto, guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les proclamó: no teman, pues he aquí yo les doy buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz sobre los hombres de buen pensamiento. Y aconteció que cuando los ángeles se apartaron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos ahora a Betlehem, Belén, y veamos esto que ha sucedido, lo cual nos ha manifestado el Señor. Y apresurándose fueron y hallaron junto a María, a Miriam y a José y al niño acostado en el pesebre. Y después de verlo, manifestaron lo que les fue declarado acerca del niño. Y todos los que oyeron a los pastores se maravillaron de las cosas que estos decían. Entonces tenemos aquí, mis amados, que el nacimiento de Yeshua se dio en condiciones de un censo que había sido antes del de Quirinio, o Cirenio, y que ese censo se data en el año 7 antes del Mesías. Entonces la palabra nos enseña allí que iban María y José hacia Belén, donde debían ir para ser censados, ¿sí? Ahí tenían que llegar ellos. Y dice acá que aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Esto es otra cosa que tengo que aclarar. También he escuchado enseñanzas que dicen que Jesús nació en una azúcar. A mí me llama la atención. Yo digo: Señor, no es posible que últimamente uno se tenga que dedicar a enseñar, pero a corregir, ¿no? Corregir cantidad de enseñanzas. Y esa enseñanza se ha dado frecuentemente en medio de los grupos que se denominan mesiánicos, que Yeshua nació en una azúcar. La verdad es que la Biblia no dice que haya nacido en una azúcar. Una vez le pregunté a alguien que me dijera dónde la Biblia dice que era una azúcar, o por lo menos la palabra griega para azúcar, que es la palabra skene, ¿sí? Que me dijera dónde dónde está esa palabra allí. Y pues me dijo: no, eso es un error del griego. Yo le dije: bueno, entonces muéstreme, dígame dónde está la fuente original que dice skene en griego, o azúcar, pues. No, eso es así. No se trata de decir que hay algo, un error, y decirlo por decirlo. Hay que sustentarlo. Sí, si yo vengo acá y les digo: no, mire, la Biblia está equivocada, pero yo no les muestro el por qué, o la Biblia no, esa versión está equivocada, pero yo no les muestro por qué, pues eso no tiene ningún sentido. Cuando nosotros vamos al texto griego, el texto sin ningún tipo de adulteración ni modificación, dice fatne. Y la palabra fatne en griego significa abrevadero, pesebre, lugar donde comen los animales.
Por tanto, la Biblia sí muestra que nació fue en un pesebre y no en una sucá. Y ni modo que Lucas se hubiera equivocado, porque Lucas sabía diferenciar muy bien entre la palabra griega fatne, pesebre, abrevadero, y la palabra griega eskené, que es enramada, tabernáculo, que es la palabra griega que se usa para sucá en hebreo. En Lucas capítulo 13, versículo 15, él escribe, Lucas escribe: entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ahí está la palabra fatne en griego, la misma palabra usada para el lugar en donde recostaron ¿a quién? A Yeshua. Fatne. Es la misma palabra. Entonces yo digo, si allá donde Yeshua decía fatne, y se supone entonces que es sucá, entonces acá también en esta tenemos que ponerle ¿qué? Sucá. Entonces dice, y cada uno y en día de reposo su buey, su asno lo desata, no desata en día de reposo su buey o su asno de la sucá y lo lleva a beber. No, eso no tiene sentido. Entonces nosotros, mis amados, no tenemos ni que añadirle ni que quitarle, y mucho menos empezar a inventar. Nosotros tenemos que ceñirnos a la verdad. Si la Biblia dice pesebre, es pesebre y punto. Y dice pesebre, obviamente la traducción es pesebre, la palabra es fatne, que es abrevadero para animales. Y Lucas conocía también muy bien la palabra eskené, que es la que se usa en griego para sucá en hebreo. Lucas 9:33. Sucedió que al tiempo que ellos se apartaban de él, dijo Pedro a Yeshua: Maestro, bueno es quedarnos aquí y hacer 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, sin saber lo que decía. Y la palabra que aparece allí, 3 tabernáculos, no sé si en su Biblia hay tabernáculos enramadas. ¿Enramadas? Bueno, recuerde que la palabra sucá es tabernáculo, enramada. 3 tabernáculos, 3 enramadas. La palabra que aparece allí es skenaz, la cual viene de skené. Entonces Lucas sabía muy bien la diferencia entre skené y fatne en griego. Por tanto, quería hacer esa aclaración porque hoy se enseña que Yeshua nació fue en una sucá y que no era un pesebre, es una sucá. No, la Biblia enseña que era un pesebre. Por eso las aves tienen nidos, ¿sí? Los zorros tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Entonces, nosotros debemos entender que sí, que Yeshua se hizo hombre, se hizo carne y habitó en un tabernáculo, pero el tabernáculo no era el lugar donde nació, sino que el tabernáculo era ¿qué? El cuerpo. Eso lo dice. Si nosotros vamos y buscamos allí, busque por favor Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Lo tiene? Juan 1:14 dice, Juan 1:14 dice, y el logos, no sé si su Biblia dice verbo, el griego dice logos, y el logos al hacerse carne habitó en un tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria de ser unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué yo traduzco ahí habitó en un tabernáculo o tabernaculizó? Porque la palabra que aparece allí es eskenosen. Y la palabra eskenosen, pues viene la palabra eskené. Eskenosen significa residir o morar debajo de un tabernáculo, debajo de una enramada. Y dice que se hizo carne, habitando en un tabernáculo. Es decir, el tabernáculo de Yeshua, ¿cuál fue? Su cuerpo.
Y eso lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrenal, la cual es este tabernáculo, y ahí aparece la palabra skenus, ¿sí? Skenus, tabernáculo. ¿Cuál es nuestra morada terrenal? Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de parte de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, cuando la Biblia habla del tabernáculo de nosotros, ¿cuál es? El cuerpo. No que el Mesías nació en una azúcar, hecha la azúcar que se hace en el tiempo de la fiesta de Sucot. No, Él nació en un pesebre. Entonces también tengamos en cuenta eso, porque es que hoy sucede que hay algunos, no todos, algunos que dicen 2, 3, 4 palabras en hebreo y ya con eso convencen a la gente. Y no se trata de decir 2, 3, 4 palabras en hebreo, sino que se trata de saber bien y entender las escrituras. Amén. Entonces tenemos ya que el Mesías nació ¿cuándo? ¿En el año qué? 7 antes de Cristo. Ahora, escúcheme bien. Respecto al calendario gregoriano, este calendario gregoriano tiene un desfase. De hecho, si usted busca, es chistoso, pero si usted busca comúnmente cuál es la fecha en la que datan el nacimiento de Jesús, usted ve y busca, por lo general dice Jesús nacido, y muchos ponen entre 7 antes de Cristo al 4 antes de Cristo. Porque para el nacimiento del Mesías hay un desfase, porque este calendario de verdad tiene una cantidad de inconsistencias, de incongruencias. De hecho, empezando por los meses. Este mes se llama ¿cómo? Diciembre, por ejemplo. Y diciembre, ¿qué significa la palabra diciembre? Mes 10. Y se supone que es el 12. Es como septiembre, mes séptimo. ¿Sí? También estaba, por ejemplo, el mes sextiembre. El mes sextiembre se le cambió su nombre en honor a un César. ¿A cuál? A Augusto. Y se le puso ¿cómo? Agosto. Pero era el mes sextiembre, era el mes ¿qué? Sexto. Entonces, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, ¿sí? Vemos que el calendario tiene un desfase. El calendario tiene una cantidad de inconsistencias y ese calendario como tal tiene un desfase. Entonces tenemos que Jesucristo realmente, de acuerdo a este calendario en el que nos movemos, el gregoriano, nació en el año ¿qué? 7 antes de él mismo, ¿no? Antes del Mesías, antes de Cristo. Él nació en el año ¿qué? 7. Entonces ya tenemos establecido ¿qué? El año. Y fue fácil hallarlo, ¿no? Eso no es tan difícil. Ahora, lo que seguiría sería ver el mes y el día, ¿sí? Para frente a esto. Ahora veamos ahí qué dice. Mire lo que dice allí en las escrituras. Dice: y en aquella región, ahí en Lucas, en aquella región había pastores acampando a cielo abierto, guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les proclamó: no teman, pues he aquí yo les doy buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente junto con aquel ángel apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz sobre los hombres de buen pensamiento. Lo primero que se nos informa es que había pastores cuidando sus ovejas, acampando a cielo abierto. La expresión que aparece allí griega, la expresión agrauluntes, que significa literalmente habitando en campo raso, a campo abierto. Y es imposible que eso hubiera sucedido para esta fecha, cuando tenemos diciembre aquí en el trópico, aquí en Colombia, por ejemplo. En Israel es invierno y allá literalmente es invierno con nieve y todo. De hecho, para este tiempo es cuando más se intensifica el invierno, es muy fuerte.
y no cabe posibilidad de que hubiesen pastores a campo abierto pastoreando a sus ovejas en medio de la noche. Sería imposible físicamente, porque ellos estaban guardando las vigilias de la noche, que esa es la otra cosa que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, los meses de invierno en Israel empiezan entre noviembre y terminan en febrero aproximadamente. Es decir, que descartamos noviembre, diciembre, enero, febrero. Esos meses ya quedan ¿qué? Descartados, porque son meses de invierno. Si usted va en este momento a Israel, tiene que llevar sacos, abrigos, tiene que llevar una cantidad de cosas, porque está en invierno y muchas veces la temperatura llega a bajo cero. Son temperaturas muy, muy bajas en este tiempo. Yo de hecho por ahí puse un video, no sé si lo vieron algunos, de este momento, cómo estaba nevando, cómo nevaba en Israel. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Ellos estaban a campo abierto. Y eso es otra cosa. Si hubiera sido la fecha de la fiesta de Sukkot, ¿dónde tendrían que estar habitando los pastores? Si fuera Sukkot, la fiesta de Sukkot, ¿dónde tendrían que estar los pastores? Según el mandamiento de lo que ellos tenían. ¿Dónde? ¿En una qué? Dentro de una sucá, no a campo abierto. Hubieran tenido que estar dentro de qué? De una sucá. Entonces los pastores no harían caso al mandamiento que decía que tenían que habitar dentro de una sucá durante esos días. Segundo, respecto a esto, Lucas usa una expresión muy importante. Y esta frase es el punto clave de todo esto. Usa la expresión griega filazontes filakás. Filazontes filakás, que significa guardando las guardas o guardando las vigilias, algo así más o menos, traduciéndolo al español. Pareciera una redundancia dentro del texto griego. Gramaticalmente esto es una redundancia, pero no es una redundancia porque en realidad es la forma de expresión que usaban los judíos en griego para referirse a un evento en particular. Y ese evento en particular se conoce en la Biblia como Yom Teruah, el día desconocido, el día no conocido. Yom Teruah significa día de proclamación, ¿no? Día de proclamación, que era el día en que tenían que estar observando continuamente hasta que pudiera salir algo de la luna para tocar ¿qué? Shofar, y poder entender que había llegado Yom Teruah, día de ¿qué? De proclamación. Yom Teruah se da 15 días antes del inicio de la fiesta de Sukkot. Entonces, acá dice que ellos estaban guardando las vigilias, es decir, ellos estaban atentos, estaban viendo atentos en qué momento se iba a manifestar eso, para saber que había empezado ese periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo que comúnmente en la Biblia se registra como Rosh Hodesh, o el inicio de un nuevo mes allí. Y estaban ellos atentos, y la única fiesta que cae en el inicio de un nuevo mes es ¿cuál? Yom Teruah. Las demás no. Yom Teruah es la única fiesta que cae en el inicio de un mes, las otras no. Entonces ellos estaban allí pendientes. Por eso es que la Biblia habla tanto de esto. Mire, Salmos 81, 1 al 3. Salmo 81, 1 al 3 dice: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Proclamen al Dios de Jacob. Entonen canto y toquen el pandero, la flauta dulce y el salterio. Toquen en Rosh Hodesh, comienzo de mes. Toquen el shofar en la fiesta del día encubierto. ¿Dice su Biblia así? En la fiesta solemne dice allí. Pero resulta que ahí en la Biblia, literalmente en hebreo dice en la fiesta del día encubierto, del día no conocido. ¿Por qué? Porque es luna nueva. Y como es luna nueva, cuando es luna nueva, la luna está en la fase de luna nueva, ¿se ve o no se ve?
no se ve. Usted voltea a mirar, ve, la luna no está, desapareció, ¿dónde estará? Entonces, ¿qué hacían ellos? Estaban pendientes hasta que apareciera la primera puntica. En ese momento entendía que había empezado la fiesta del día encubierto, Yom Teruah. Entonces sonaban el shofar, y por eso ellos estaban a campo abierto, guardando las guardas, guardando las vigilias, pendientes, expectantes. Allí estaban, y cuando estaban así mirando hacia el cielo, justo estaban mirando hacia el cielo, ¿les salió la luna? ¿Qué se les apareció? ¿Qué se les apareció? ¿Sí? Un ángel. Un ángel, mire lo que dice la palabra. Dice, volviendo ahí al texto de Lucas, vuelva al texto de Lucas, dice, y un ángel del Señor se presentó ante ellos. ¿Ante quiénes? Ante los pastores. Claro, ellos estaban pendientes del momento, y justo en ese momento se les aparece, ¿sí? Se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les proclamó. ¿Qué dio en Teruah? ¿Día de qué? De proclamación. Y el ángel, ¿qué hizo? Les proclamó. Les proclamó, les proclamó: no teman, pues he aquí yo les doy buenas nuevas, que serán de gran gozo para todo el pueblo. Pues hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías y el Señor. ¿Qué mayor proclamación que esa? Es el más grande Yom Teruah que ha habido sobre esta tierra. Se les proclamó. Hubo una proclamación: hoy les ha nacido un Salvador, aquel que es Mesías y Señor. Eso fue algo, entonces para ellos fue algo que tocó sus vidas. Entonces ya tenemos, mis amados, una fecha. La fecha coincide con la fiesta de Yom Teruah. La fiesta de Yom Teruah se celebra el primero del mes de Tishrei, ¿sí? El mes de Tishrei, de acuerdo al calendario hebreo. Entonces tenemos, mis amados, que si nosotros quisiéramos buscar, bueno, aunque el calendario gregoriano no existía para ese entonces, pero como ya existe, y si yo quisiera irme hacia atrás en el calendario gregoriano y datar la fecha de acuerdo al calendario actual que vivimos gregoriano, ¿cuál sería esa fecha? Esa fecha sería, el nacimiento del Mesías sería año 7 antes de Cristo, ¿sí? Año 7 antes de Cristo, sábado 4 del mes de septiembre. Ahí tenemos la fecha exacta de acuerdo a los datos que la misma palabra nos da. Obviamente esa fecha equivale al calendario bíblico, ¿sí? Al día primero del mes séptimo, que comúnmente llaman Tishri, del año 3963 del calendario bíblico, que equivale al calendario judío civil. Es que la cantidad de calendarios que hay, hermano. Sí, pero por más calendarios que haya, eso no implica que nosotros no podamos conocer la verdad. De acuerdo al calendario civil, sería el primero del mes de Tishrei del año 3754. Porque recuerde que entre el calendario civil judío y el calendario hebreo bíblico hay una diferencia bastante grande, de casi 200 años. Por eso les hablo de la fecha bíblica, del calendario civil judío y del calendario gregoriano. Entonces tenemos que Yeshua nace en el mes séptimo, el día primero del año 3963 del calendario bíblico. Eso es lo que tenemos allí. Entonces tenemos ya aquí esta primera parte, ¿sí? Año, ¿sí? Mes y día, en el cual nacería Yeshua. Sin embargo, tenemos que ver algo, mis amados.
Porque la muerte de Herodes. Herodes muere ¿cuándo? El 4 antes del Mesías. Y él nace el 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre la narración que se da con Herodes, ¿sí? y la muerte de los infantes? ¿Y dónde se encontraban entonces realmente Yeshua y María? ¿Todavía están en el pesebre cuando son visitados por los magos? ¿Qué tiempo ha pasado allí según las escrituras? Porque es que acá tenemos que nace en el año 7, pero Herodes muere en el año 4 antes del Mesías. Todavía hay una diferencia ¿de qué? De 3 años. Pero eso la misma Biblia también lo responde y cuadra todo muy bien. Y debemos entender todo esto desde el momento en que María quedó en embarazo. Y también entender los momentos históricos y qué pasó con estos magos y quiénes eran ellos. Para entender eso, claro, y poder saber así si eran realmente Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues no sé, ahí nos vamos a dar cuenta si sí o no. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer esto. Ahora, yo entiendo, y con esto voy cerrando, que algunos ya deben estar pensando, bueno, entonces si Jesús nació en el año 7 antes de Cristo, o sea que él no murió de 33 años. Respuesta correcta. Él no murió de 33 años como lo enseña la tradición católica. La Biblia no dice que murió de 33 años, ¿o sí? ¿O en dónde dice la Biblia? Algunos dicen, ay, no, es que empezó su ministerio a los 30 años. Ah, sí, el ministerio de él empezó a los 30 años, conforme empezaba el ministerio de los sacerdotes. ¿A qué edad? A los 30 años. Pero según la tradición católica muere a los 33 años, pero según la Biblia muere a los 37 años. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Y les estoy hablando por eso de acuerdo a las escrituras y teniendo en cuenta todo esto, porque mire, si seguimos con la tradición católica, esto no cuadra en nada. No cuadran las fechas históricas, no cuadran nada. ¿Ok? Esto no cuadra nada. Entonces son inquietudes, sino que comúnmente no nos preguntamos. Y por eso sí, escúcheme bien, la alta crítica, la gente que estudia y que piensa que nosotros somos ignorantes, que seguimos un libro sin sentido y con una cantidad de errores, y como no hacemos nada de verdad por establecer realmente correctamente las fechas, por eso mucha gente sigue atacando la palabra, pero no porque la palabra esté equivocada, es por nuestra propia ignorancia. Tenemos y estamos llamados a conocer bien las escrituras, entender todo eso. Si Lucas y los hombres que escribieron allí dieron tantos datos históricos, es porque de verdad tenemos que entenderlos y tenía importancia. Coloquémonos de pies, por favor.